Algunos países desaparecen de los mapas políticos por guerras, invasiones o tratados que borran fronteras. Pero hay otro tipo de desaparición, más silenciosa, más profunda, la económica. Son naciones que alguna vez brillaron con industrias pujantes, monedas fuertes y modelos que inspiraban respeto. Y que hoy apenas figuran en las estadísticas globales. Países que se hundieron en la irrelevancia, la bancarrota o la dependencia total de potencias extranjeras. Este documental no trata de territorios perdidos, sino de sueños rotos. De cómo el poder económico puede evaporarse, dejando atrás fábricas vacías, monedas sin valor y generaciones atrapadas en ciclos de deuda y desesperanza. Exploraremos historias que van más allá de los números, relatos de decisiones políticas, crisis globales, corrupción, sanciones, guerras internas y promesas incumplidas. ¿Qué ocurre cuando un país deja de producir, de innovar, de competir? ¿Qué señales anuncian la caída? ¿Y qué nos enseñan estos colapsos sobre el futuro del orden mundial? Acompáñanos en este viaje por las ruinas económicas del planeta. Porque entender cómo se derrumba una economía es también entender cómo podría salvarse otra. La primera señal de que un país comienza a desaparecer del mapa económico no siempre es visible en sus fronteras, sino en sus billetes. Cuando la moneda nacional pierde su valor, lo que se desvanece no es solo el poder adquisitivo, sino la confianza. Y sin confianza, no hay economía que sobreviva. Zimbabue es uno de los ejemplos más extremos. En medio de una espiral de hiperinflación, el gobierno imprimió billetes de $100 billones zimbabuenses. Una cifra tan absurda que parecía sacada de una novela distópica. Pero en la realidad, ese billete no alcanzaba ni para comprar una barra de pan. La moneda dejó de ser símbolo de intercambio, y se convirtió en papel sin propósito. Venezuela, por otro lado, vivió una erosión más prolongada. El bolívar, alguna vez estable, se fue desintegrando frente a una inflación galopante, sanciones internacionales y decisiones económicas fallidas. Hoy, millones de venezolanos sobreviven usando dólares, pesos colombianos o incluso criptomonedas. El bolívar sigue existiendo en teoría, pero en la práctica, ha sido abandonado por su propia gente. Y si retrocedemos en el tiempo, encontramos otro caso emblemático, la Alemania de Weimar en los años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, el país enfrentó una deuda impagable y una inflación tan brutal que los ahorros de toda una vida se evaporaban en días. Las personas llevaban carretillas llenas de billetes para comprar lo básico. El dinero dejó de representar valor, y empezó a simbolizar desesperación. Cuando una moneda colapsa, no solo se destruye el sistema financiero. Se rompe el contrato social. Se desmoronan los planes de futuro, los precios pierden sentido, y el país queda fuera del circuito económico global. Ya no importa cuánto produce, exporta o consume, sin una moneda confiable, no hay transacciones, no hay inversión, no hay progreso. Es como si el país se apagara en cámara lenta. Y lo más inquietante, es que este tipo de colapso no siempre viene acompañado de bombas o invasiones. A veces, basta con perder la fe en el papel que llevamos en el bolsillo. La Unión Soviética fue una superpotencia, una máquina industrial, militar y científica que rivalizaba con Occidente. Pero en 1991, todo cambió. El colapso del sistema socialista no solo fue político, fue económico, fue humano. De un día para otro, decenas de países quedaron huérfanos de modelo, la planificación centralizada, que durante décadas había guiado la producción, el comercio y el empleo, se desmoronó. Y con ella, se desmoronaron millones de vidas. Rusia, el corazón del antiguo imperio, entró en una recesión profunda, la inflación se disparó, el rublo perdió valor, las fábricas cerraron, los salarios desaparecieron, y el crimen organizado ocupó el vacío que dejó el Estado. En Ucrania, el PIB cayó más del 60% en menos de una década. Bielorrusia enfrentó una parálisis productiva, en toda la región, la pobreza se volvió cotidiana, los ahorros de generaciones se evaporaron, las pensiones se volvieron simbólicas, y el futuro, incierto. El paso al capitalismo no fue una transición, fue una implosión, una privatización salvaje, una carrera por sobrevivir en un sistema que nadie entendía del todo. Intelectuales, obreros, científicos, todos se enfrentaron a una nueva realidad, la lógica del mercado reemplazó la lógica del plan, y no todos estaban preparados. Esta historia nos deja una lección brutal, incluso un imperio económico, con recursos, tecnología y poder militar, puede desaparecer en cuestión de años, no por falta de riqueza, sino por falta de adaptación, por rigidez, por desconexión con las necesidades reales de su gente.
El colapso de las economías planeadas no fue solo el fin de una era, fue el inicio de una nueva incertidumbre global, una que aún hoy, más de 3 décadas después, sigue resonando en las calles de Moscú, Kiev y Minsk. Hubo un tiempo en que Irak, Libia y Grecia brillaban como faros de riqueza, cultura o poder energético. Pero la historia, como el petróleo, puede ser volátil. En estos 3 casos, el colapso no vino por falta de recursos, sino por decisiones humanas, guerras, corrupción, y una gestión que convirtió la abundancia en ruina. Irak, segundo mayor productor de petróleo de la OPEP, genera miles de millones de dólares al mes. Sin embargo, tras la invasión de 2003, el país quedó atrapado en un ciclo de violencia, saqueo institucional y corrupción endémica. Se estima que más de 150.000 millones de dólares fueron desviados desde la caída de Saddam Hussein. Las promesas de reconstrucción se diluyeron entre escombros y contratos opacos. Hoy, muchos iraquíes se preguntan cómo un país tan rico puede tener servicios básicos colapsados y una tasa de desempleo que se duplicó en 2 décadas. La riqueza petrolera, lejos de ser una bendición, se convirtió en una maldición mal administrada. Libia, bajo el régimen de Gaddafi, ostentaba uno de los ingresos per cápita más altos de África. Pero tras su caída en 2011, el país se fragmentó en 1000 piezas. La lucha por el control del petróleo, la ausencia de un presupuesto nacional unificado y la competencia feroz por los recursos han sumido al país en una crisis perpetua. Las instituciones se desmoronaron, y la moneda libia se devaluó mientras la inflación y la escasez de divisas golpeaban a la población. La ONU advierte que la inacción podría costar más que el cambio. Libia es hoy un tablero de ajedrez sin reglas, donde cada facción juega por su cuenta. Grecia no cayó por bombas, sino por deudas. En 2010, su economía estuvo al borde del abismo. El país, atrapado en una espiral de préstamos impagables, austeridad impuesta y fuga de capitales, se convirtió en el epicentro de la crisis financiera europea. Aunque no perdió su soberanía política, su autonomía económica fue prácticamente intervenida. Millones de griegos vieron desaparecer sus ahorros, sus empleos, y su confianza en el futuro. Fue una lección brutal. Incluso en democracias consolidadas, la mala gestión puede desmoronar décadas de progreso. Estos 3 casos muestran que la riqueza no garantiza estabilidad. Cuando el poder se concentra sin control, cuando los recursos se administran sin ética, y cuando las instituciones se debilitan, incluso los países más prósperos pueden caer. La historia no perdona la arrogancia ni la negligencia. Y en ese sentido, el petróleo, el dinero o la cultura no son escudos, son pruebas. Algunos países no desaparecen del mapa. Siguen ahí, con bandera, himno y frontera. Pero su autonomía económica se desvanece. No son invisibles, pero su voz en el concierto global es apenas un susurro. Esta es la historia de naciones que, por necesidad o por diseño, cedieron el timón de su destino económico. Panamá y El Salvador. La dolarización silenciosa. Panamá adoptó el dólar en 1904, poco después de su independencia, en un contexto marcado por la construcción del canal y la influencia directa de Estados Unidos. El Salvador lo hizo en 2001, buscando estabilidad tras décadas de guerra civil y crisis financiera. En ambos casos, el dólar trajo orden monetario, pero también una renuncia. Sin moneda propia, no hay política monetaria soberana. No pueden devaluar, no pueden imprimir, no pueden ajustar. Dependen de las decisiones de la Reserva Federal, una institución ajena a sus realidades sociales. Cuando el dólar se fortalece, sus exportaciones sufren. Cuando se debilita, la inflación golpea. La estabilidad tiene un precio, la dependencia estructural. Haití. Remesas como pulso vital. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental. Su economía no gira en torno a la producción, sino a la supervivencia. Las remesas enviadas por haitianos en el extranjero representan más del 20% de su PIB. La ayuda internacional cubre servicios básicos, desde salud hasta educación. Pero esta dependencia ha creado una paradoja: cuanto más ayuda recibe, menos capacidad tiene para generar desarrollo autónomo. Las instituciones se debilitan, la corrupción se enquista, y el país se convierte en rehén de su propia fragilidad. Haití existe, pero su economía flota en una red de salvavidas externos. Puerto Rico, entre soberanía y subvención. Puerto Rico es un caso singular. No es un país independiente, pero tampoco un estado pleno. Como territorio asociado de Estados Unidos, recibe subsidios federales, pero no tiene representación plena en el Congreso.
Su economía está marcada por una deuda impagable que supera los 70.000 millones de dólares. La crisis fiscal de 2015 llevó a la creación de una Junta de Control Financiero impuesta desde Washington que supervisa su presupuesto y decisiones económicas. Puerto Rico tiene bandera, cultura y orgullo, pero su autonomía económica está intervenida. Es una nación sin nación, atrapada entre dependencia y resistencia. Estos casos revelan una forma más sutil de desaparición, no la geográfica, sino la económica. Cuando un país pierde el control de su moneda, su presupuesto o su capacidad de generar riqueza, su soberanía se convierte en una ilusión. La dependencia no siempre se impone con armas, a veces llega en forma de acuerdos, préstamos o subsidios. Y aunque estos países siguen existiendo, su lugar en la economía global es mínimo, marginal, casi simbólico. Las naciones no desaparecen con explosiones ni terremotos. A veces, basta una caída en los mercados, una fuga de capitales, o una pérdida de confianza internacional para que un país se borre del mapa económico. El colapso no siempre es ruidoso. A menudo es silencioso, gradual, como una marea que se retira sin aviso. Algunos países logran resurgir, reconstruyen instituciones, renegocian deudas, reinventan industrias. Otros quedan atrapados en ciclos de dependencia, deuda o conflicto. Pero todos, sin excepción, nos dejan una lección. En la economía global, ningún país es intocable. La historia reciente lo confirma. Alemania, Japón, Argentina, Sri Lanka, Haití, Grecia, cada uno ha vivido momentos de auge y de caída. El poder económico no es un escudo eterno. Es una responsabilidad frágil, que exige visión, ética y resiliencia. En este mundo interconectado, donde una decisión en Wall Street puede afectar a un agricultor en El Salvador, la soberanía económica es más difícil que nunca. Los tratados, las monedas, las cadenas de suministro, todo está entrelazado. Y cuando uno cae, otros tambalean. El poder económico de hoy puede ser el colapso de mañana. Y el país olvidado de ayer puede ser el motor del futuro. El mapa económico no es estático. Respira, se contrae, se expande. Y en ese vaivén, lo único seguro es que nada es seguro.